cómo esta gente, cómo el poder de Dios, el libro de Hechos está hablando acerca de la resurrección de Jesucristo, de la ascensión de Jesucristo, y empieza a narrar los hechos de los apóstoles, o sea, todo lo que empezó a suceder en la iglesia nueva que había dejado establecida Jesús. Pero una cosa notoria en estos capítulos de Hechos es ver cómo todas estas personas, discípulos, personas que eran profetas, personas que eran apóstoles, personas que eran simplemente discípulos tal vez y no tenían una posición grande, algo que sobresale en ellos es que la mayoría de estos nombres de los que se habla en el libro de Hechos, te das cuenta que sobresalieron en algunas áreas de su vida, sus nombres quedaron escritos en el libro de Hechos y algo muy particular ellos tenían, que ellos supieron cómo lograr hacer todas estas cosas que ellos hicieron. No están sus nombres escritos porque no supieron. Al contrario, están sus nombres escritos con los milagros que hicieron, las maravillas que hicieron, porque de alguna forma entendieron cómo lograr esto. Y aquí estamos nosotros, más de 2000 años más tarde, y estamos en la misma condición, ¿verdad? Y muchas veces queriendo aprender cómo se logra todo esto, cómo es que uno se puede ceder al Espíritu y tratando de entender cómo yo puedo ser parte también de esto y que en mi vida la manifestación de Dios se pueda ver y que en mi vida se pueda mostrar el poder de Dios, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios, ¿verdad? Y poder ayudar a otras personas y de restaurar a otras personas y de poder estar en la jugada, como dijimos la semana pasada. Todos estos hombres que Dios usó en un momento determinado que vemos en el libro de Hechos, todas estas historias, te das cuenta que tuvieron algo bien particular, que pudieron usar sus vidas, suceder sus vidas al Espíritu de Dios para poder ser de ayuda a otros, ¿verdad? Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 5:12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La semana pasada nosotros vimos, o las semanas anteriores, vimos cómo Dios usó a Felipe haciendo milagros. Vimos cómo usó a Pedro, que con la sombra de él, demonios salían huyendo, dice la Escritura, y enfermedades huían y esta gente quedaba restaurada. Y dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y es obvio que nosotros entendemos que era Dios. Pero ¿cómo fue que estos hombres se entendieron? Este es el momento determinado. Esto es lo que yo tengo que hacer en este momento. ¿Cómo fue que se prestaron al Espíritu de Dios para poder entender? Este es mi momento. Yo creo, ¿verdad? Alrededor de todo el mundo, todos los creyentes están en la misma posición de querer saber cómo lo logro. ¿Cómo lo hago? He oído del poder de Dios, sé del poder de Dios, pero ¿cómo yo me presto en un momento determinado para esto? ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Qué es lo que necesito lograr? Y en este cuarto habemos personas que tal vez no nos hemos ejercitado en ninguna de estas áreas, algo otros que necesitamos ejercitarnos en estas áreas, algo otro que tal vez no saben de las habilidades que Dios tiene con ellos y para qué los creó y qué fue lo que Dios quiso hacer con ellos, y algo otro que todavía tienen que descubrir qué es lo que Dios quiere con ellos. Independientemente de donde usted y yo estemos en este día, es obvio que necesitamos saber qué hacer, dónde estar y cómo prestarnos verdaderamente al poder de Dios para poder entender cuál es el momento específico, dónde está la necesidad y qué es lo que Dios quiere hacer conmigo en esta hora. Veamos lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, esto es Pablo hablándole a la iglesia y dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Él empieza, ¿verdad?, hablando de algo que Dios hizo en la iglesia o que hizo en el cuerpo de Cristo o lo que hizo en nuestra vida cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está diciendo, Él te salvó por gracia, Él te dio una posición especial
espiritual, que muchas veces estos versículos ni siquiera los logramos entender, pero sabemos que estas realidades son verdaderas, ¿verdad? Y el Señor nos tiene en esta posición y somos, ¿quién es el que tiene que entender o quién es el que tiene que descubrir o quién es el que tiene que buscar la sabiduría de Dios para poder entender estas cosas? Nosotros, ¿verdad? El versículo 7 te lo dice de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo todo esto? Aquí está la clave, ¿verdad? Volvemos otra vez al versículo 5 y mira cómo lo dice. Aún yo estando muerto, ¿verdad? En pecados, Él nos dio vida. ¿Qué clase de vida? Espiritual y una vida abundante, ¿verdad? Dice, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Está hablando de que esa vida ya no tiene que ser la tuya propia, sino que es una vida que está unida, que está junta a Jesucristo. Versículo 6 dice, perdón, ¿por qué se fue hasta allá? Yo lo hice hasta allá. Ok. El versículo 7 dice, ¿verdad? El versículo 7 dice, ¿para qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos levantó entre los muertos? ¿Para qué Dios nos dio vida? ¿Para qué Dios puso su espíritu en nosotros? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quería Dios mostrar algo en este tiempo, quería mostrar su gracia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir gracia? Muchas veces nosotros entendemos lo que es esa definición y casi siempre decimos que gracia es el favor inmerecido de Dios para nuestra vida. Algo que no me merezco, Él te lo dio. No me merecía salvación, pero Él me la dio. Pero la palabra gracia va mucho más allá, porque no solamente se queda en que te da lo que tú no te mereces. La gracia de Dios prácticamente dice es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Te recuerdas a la iglesia de Macedonia qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo, esta iglesia ha participado en esta gracia de dar. Está hablando de un regalo, ¿verdad? Dice, Dios, quiere mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su don, de sus regalos, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok. Si Dios quiere hacer esto y si el plan de Dios es llegar a hacer esto, entonces quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo lo quiere hacer, dónde lo quiere hacer y cómo es que yo participo en esto, ¿verdad? Si Él tuvo este plan, entonces yo necesito saber cómo es que yo me envuelvo en esto, dónde es que yo llego con esto, cómo yo voy a lograr esto. Y mira lo que dice Corintios, dice, hablando del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:14 dice, hablando del cuerpo de Cristo dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Y no solamente está hablando de un cuerpo, ¿verdad? Y los miembros de un cuerpo en lo natural, sino también está hablando del cuerpo de Cristo. Dice, sino muchos, versículo 15, ¿por qué se brinca? Ahí está. Dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sigue siendo parte del cuerpo. 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, sigue en el mismo cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18. Mas ahora, ¿quién? Dios. Ok, tenemos que tener eso pendiente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Está hablando de los miembros del cuerpo, pero también habla del cuerpo de Cristo. Ok, si estos discípulos en el libro de Hechos, estos apóstoles, tenían un lugar en ese tiempo, en esa sociedad, en ese país, ¿verdad? No sería que sería el plan de Dios que estuvieran en cierto lugar, nacieran en cierto país, pertenecieran a cierta congregación, porque Dios ahí quería tenerlos.
Ok, so, ¿cómo cabe eso con nosotros? ¿Cómo entra eso con nosotros? Dice, mas ahora, ¿quién? Dios es el que ha colocado, ¿qué? A mí, por decirlo así, ¿verdad? Dice, ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo como Él quiso. Ok. So, si Dios tiene un plan y si el plan de Dios es tenerme en un lugar específico y después de que estoy en ese lugar específico, entonces también Él me da una capacidad específica. Porque no hay tal cosa. La mano derecha puede hacer una cosa, pero la izquierda puede hacer otra. ¿De quién fue el diseño? De Dios, ¿verdad? So, tú tienes dos pies, ¿verdad? Tú tienes tal vez un hígado, como sea. Cada cosa que está en su lugar, ¿quién la puso ahí? Pero Él también tiene un diseño con cada órgano o cada parte que está dentro del cuerpo. Ok, so volvamos al libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos te das cuenta cómo esta gente estaba exactamente ahí en ese lugar. Cómo después de que la iglesia se iba armando, más se iban añadiendo a esta iglesia y cada uno estaba en el lugar donde Dios colocó a ese miembro y donde Dios le dio una operación o una función específica para lo que tenía que hacer. Si eso era así, y el libro de Efesios te dice, en los tiempos venideros Dios quiere mostrar esa gracia, entonces es lo mismo ahora. ¿Verdad? So, Dios no le coge de sorpresa de que un día tú ibas a estar en El Salvador y que un día ibas a estar en Nueva York. Y tampoco le coge de sorpresa donde Él quería que tú brillaras. Él brilla a través de ti. Entiéndeme lo que te quiero decir, ¿verdad? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es el diseño de Él. Dios da las capacidades, pero ¿de quién es la tarea descubrir cuáles son esas capacidades? Tú sabes que alrededor de todo el mundo hay gente en lo natural que han descubierto cuáles son sus capacidades que Dios les ha dado, pero no las están poniendo a los pies de la iglesia o a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque están viviendo sus propias vidas, ¿verdad? ¿Cuántos artistas hay, verdad? O cuántas personas cantantes hay que están prostituyendo, por decir así, una habilidad que era para la iglesia, para edificarla, para ponerla fuerte, pero por no estar las personas en la iglesia donde tal vez Dios los ha querido, simplemente han cogido estos dones o estas habilidades y las han cogido para su provecho, para hacer lo que ellos quieren hacer con eso. ¿Yes? Ok, eso dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Estos apóstoles y estos discípulos están en una posición donde Dios puede usarlos porque ellos han decidido ahora dar sus vidas ¿a quién? A Dios. Dios los puso ahí, así como Dios te puso en la congregación donde tú estás. No solamente estamos hablando de esta congregación, si esto está pasando por las vías de comunicación, otras personas miran esto y ellos también los tiene Dios en algún lugar porque Dios lo quiere así. Ahora bien, si Dios te estableció, ves que no hay cosas que sean, Dios no se le pasó nada. Cuando se trata de establecer su iglesia, de cómo Él quiere que sea edificada, de cómo quiere que sea establecida, de cómo quiere que sea totalmente edificada, a Dios no se le pasó nada. A Dios ya tenía en su corazón y tiene en su corazón dónde va a poner a un individuo, qué lo va a poner a hacer, qué parte específica del cuerpo va a ser ese individuo para esa congregación, cómo Él lo va a capacitar, qué es lo que le va a dar para que se requiera y pueda hacer lo que Dios quiere que haga. A nosotros nos coge de sorpresa que te invitan a una iglesia y tú vas y dices, oh, esa iglesia yo no sé, pero me gusta y yo quiero estar en esa iglesia. A nosotros nos coge de sorpresa, pero a Dios no. Entonces después de que Dios pone y establece a una persona en una iglesia, entonces todavía Dios dice, espérate, ¿tú sabes qué? Yo te he dado capacidades para que tú construyas esa iglesia. Yo te he dado capacidades para que tú entiendas que tú necesitas edificar esa iglesia, ¿verdad? Y este es mi plan. Yo te traigo, ¿verdad? Ahora tu trabajo va a ser
descubrir qué es lo que tienes que hacer en ese cuerpo. Y es natural para la mano saber lo que tiene que hacer. Un niño empieza a gatear y es natural que cuando ya sus piernitas están fuertecitas, es natural de querer cogerse de los palos de la cuna, ¿verdad? Y querer separar. ¿Cómo sabe él de que tiene esos dos pies y que esos dos pies se tienen que parar? ¿Cómo sabe él de que tiene que gatear? ¿Cómo sabe él de que puede hacer muchas cosas? Si los padres no le van a enseñar a caminar, él mismo tiene que estar listo para empezar. Lo mismo es dentro del cuerpo de Cristo. Volvamos entonces a Efesios capítulo 5, donde estábamos, donde quedamos, dice: Dios puso a la iglesia, ¿verdad?, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Dice: porque por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Si Dios te trajo a una iglesia y te tiene en esa iglesia, no tiene nada que ver contigo, sino ¿con quién? Con Dios. Dios lo quiso así. Dios lo miró de esta manera. Mira lo que dice el versículo 9. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice, de la TLA, dice: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Cristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde hace ¿cuánto? Desde antes, por no decir desde antes de la fundación del mundo. Espérate. Si desde antes de que Él estableciera la iglesia en la tierra, ya tú estabas en el corazón de Dios. Ya Él sabía dónde ibas a nacer. Ya Él sabía si tú ibas a responder sí o no. Él de todas maneras, ¿verdad?, no le cogió desapercibido saber qué quería hacer con el individuo una vez que viniera a esta tierra. Tú ves, nosotros vivimos, ¿verdad? Somos espíritu, tenemos un alma que vive en un cuerpo, ¿verdad? Prácticamente este cuerpo se necesita para que mi espíritu, ¿verdad?, para que mi espíritu pueda hacer algo, ¿verdad? Pero en realidad no se necesita el cuerpo para hacerlo prácticamente, si es que uno entiende muchas cosas de Dios en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo esté en el cielo necesita mi cuerpo que tengo aquí, ¿verdad? Dice: nosotros somos creación de Dios. ¿De quién? De Dios. No dice somos hijos de Dios. Porque ¿cuándo es que vienes a ser hijo de Dios? Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? Eso dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Cristo. Él te creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado de antes. Dime tú, ¿qué persona entiende esto todos los días de su vida? No muchos. No muchos entienden: ahora yo soy nacido de nuevo, ahora el Espíritu Santo vive en mí, ahora yo tengo que entender que hay un plan para mi vida, y ese plan yo tengo que saber cómo yo puedo desarrollarlo, cómo yo puedo entender qué posición tengo dentro del cuerpo de Cristo, cuál es mi función. No todo el mundo vive de esta manera. La mayoría de personas, seamos honestos, ¿verdad?, la mayoría de personas hacemos nuestras propias vidas todos los días. Nos levantamos desde la mañana, salimos corriendo para el trabajo, volvemos y hacemos otras cosas, y no tenemos en mente que por yo haberme unido a Cristo Jesús hay algo específico para mí hacer dentro del cuerpo. Y vivimos la vida muchas veces sin pensar ni meditar estas cosas, y por eso es que muchas veces no entendemos ni siquiera a la hora de la hora saber cómo podemos responder al Espíritu de Dios, porque no estamos preparados, porque no entendemos estas cosas. La mayoría de personas se levanta todos los días sin pensar prácticamente en Dios.
y se levantan todos los días en sus propios quereres, en sus propios haceres, en su propia voluntad, buscando qué es lo que pueden hacer nada más. Y todo lo piensan es aquí, razonado, meditado, pensado, pero cuando se trata del Espíritu no pueden conectarse con el Dios que los hizo para poder entender, ok, Señor, ahora me tienes un cuerpo, pero ¿cuál es mi posición dentro de ese cuerpo? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Cómo yo desarrollo estas cosas? ¿Cómo yo entiendo cuándo es mi posición? Y tú no puedes decir que no es así. Porque cuando tú le preguntas a una persona ¿y cuáles son tus dones espirituales? Muchas veces la persona no sabe cuáles son los dones espirituales que tiene porque no se ha encargado ni siquiera de buscar con Dios saber qué es lo que yo vine a hacer en esta tierra. Y esa no es la responsabilidad de Dios, esa es la responsabilidad mía. Y si yo como creyente no logro entender estas cosas, y si yo como creyente no sé cuál es la posición mía dentro del cuerpo de Cristo, o qué parte del cuerpo yo soy, y cuáles son las funciones que yo necesito hacer, es mi culpa. Es mi culpa. ¿Por qué? Porque no nos estamos averiguando o porque no ha sido importante para mí averiguar. Tú ves, un padre le dice a un niño, yo quiero que tú seas un abogado. Yo quiero que tú seas un arquitecto. Yo quiero que tú estudies tal y tal cosa porque eso es lo que yo quiero para ti. Delante de Dios, en el momento que ese niño salió del cielo, su espíritu salió del cielo, ya hay un lugar determinado para trabajar, dónde va a vivir y qué es lo que Dios quiere que haga en esta tierra. ¿O no? Porque entonces, ¿qué hacemos en este versículo que te dice? Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Cristo que nos creó para que vivamos haciendo el bien, por lo cual ya Dios había planeado desde antes. Ese padre no entiende que no está en su plan decirle a su hijo, tú vas a hacer esto o estudia aquello. Que ese muchacho tiene que saber de parte de Dios dónde quiere que trabaje, qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a las habilidades o talentos que Dios le haya dado para vivir y desarrollarse y tener un salario en esta tierra. Pero lo mismo es cuando venimos al Señor y somos hijos del Señor. Entonces otra vez, nadie puede decirte yo tengo un diseño para ti y yo quiero que tú seas esto y lo otro. No, ese diseño, alguien ya tomó esa decisión para nosotros. ¿Y es quién? Dios. No hay tal cosa como que un hombre le pueda decir a una mujer o un hombre en lo natural le pueda decir a una persona, esta es tu posición en el cuerpo de Cristo. No es así. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, si volvemos nuevamente al libro de Hechos, ¿cómo es que esta gente entendía todas estas cosas? ¿Cómo era que estaban viviendo una vida que verdaderamente daba gloria a Dios? ¿Cómo era que estaban viviendo una vida donde ellos entendían qué era lo que tenían que hacer en esta tierra? Cederse al Espíritu de Dios. ¿Cómo fue? Dice, lo que leímos, ¿verdad? Decía, por la mano de los apóstoles, prácticamente Dios hacía ¿qué? Muchos señales, muchos milagros y muchas maravillas y prodigios, ¿verdad? Obviamente nosotros necesitamos saber. Mira lo que dice en la Biblia amplificada en la clásica, ¿verdad? Yo sé que no está en español, pero te lo traduje, ¿verdad? Puse el traductor para ver qué cerca podíamos llegar. Mira cómo lo dice. 2:10. Dice, porque somos la obra propia de Dios, su obra, recreado en Cristo Jesús. Tu espíritu que ha nacido de nuevo ha sido ¿qué? Recreado ¿en quién? En Cristo Jesús, para que podamos hacer esas buenas obras que Dios ha predestinado, planificado de antemano para nosotros. Espérate, que esto es mucho para leerlo así toda de una. Dios a esos apóstoles, a esos discípulos en el libro de Hechos, Dios ya tenía un plan para ellos una vez que ellos entraran a los caminos del Señor. Eso es lo que está diciendo. Nacían de nuevo, Dios ya lo había puesto de todas maneras y estaba ahí. Todo ser humano que viene a esta tierra, please, entiende que nosotros tenemos que entender esto. Nosotros un día no nacimos en esta tierra por el designio de nosotros mismos.
Y si tú dices, yo fui una equivocación o yo fui una casualidad, no fuiste ni una equivocación, no fuiste ni una casualidad. Alguien permitió que tú vinieras y cogieras cuerpo en este mundo. Esa misma persona que permitió, o este mismo Dios que permitió esto para ti, es el que también sabe, yo voy a poner estas capacidades en este individuo. Número uno, para poder trabajar en esta tierra, ¿verdad? No es verdad que hay personas que tienen ciertas responsabilidades o tienen ciertos talentos para trabajar en ciertas cosas. ¿Y qué es lo que tú haces? Oh my God, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede ser? ¿Te recuerdas en el libro del Antiguo Testamento? Dios le dio capacidades naturales de trabajar con oro, trabajar con madera a hombres que eran esclavos toda la vida en Egipto. Y esa era su manera de que todo el mundo ahora iba a ver su trabajo, lo que ellos iban a hacer, y todo el mundo iba a ver a quién, a ellos o lo que Dios les había dado a ellos. Ok, volviendo a eso, ¿verdad? Dios ya tiene todo planeado para nosotros en esta tierra. Las capacidades que te va a dar para tú poder trabajar. Tú no ves que hay gente que hace su trabajo y lo disfruta como nada. Y tú ves otros que viven amargados, este trabajo que yo tengo que no me gusta, que esto y que lo otro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que una persona pueda disfrutar lo que está haciendo y cómo puede ser que otra persona esté amargada con lo que hace? Quiere decir que no está en su gracia, no está en su don, no está en su talento, en lo que Dios le ha dado. Y esa persona, aún para vivir en esta tierra, necesita ¿qué? Necesita conocer qué era lo que Dios tenía para él. ¿Yes? ¿Cómo puede ser, verdad? Tú me estabas hablando de una persona que le gustaba hacer la cocina, cocinaba desde jovencita, desde niña. ¿Cómo puede ser, verdad? Hay personas que cocinamos porque tenemos que cocinar, ¿verdad? Pero no porque nos guste, tenemos este talento. Pero hay personas que Dios ya les dio esto para que puedan hacer algo en esta tierra. Ok, estamos hablando de lo natural. Volvamos a la parte espiritual. ¿Cuánto más cuando este niño o esta mujer o este hombre nacieron y vinieron a esta tierra? ¿Cómo puede ser que Dios ya tenía predestinado en qué lugar lo iba a poner, en qué cuerpo lo iba a poner, hablando de una congregación, pero también tenía destinado qué parte o qué función o qué don le iba a dar para que pudiera construir la iglesia? Eso dice, volvamos otra vez, dice Efesios 2:10, dice, porque somos la obra propia de Dios, su obra, recreado en Cristo Jesús, nacido de nuevo, para que podamos hacer esas buenas obras que Dios ha predestinado, planificado de antemano para nosotros, tomando caminos que Él preparó con anticipación para que camináramos en ellas, viviendo la buena vida que Él preestableció y preparado para que la vivamos. Espérate. Eso quiere decir que ya Dios preparó una vida buena para que nosotros la vivamos. Espérate. ¿Tú crees que la buena vida que Dios tiene para nosotros tiene que ver con dinero? ¿Tiene que ver con posesiones? ¿Tiene que ver con relaciones? No. Tiene que ver con esto, tiene que ver con el servicio que tú puedas dar dentro de una iglesia. O que puedas usar las capacidades que Dios te dio para poder laborar en una congregación. Porque si una persona viene a esta tierra y no sirve a otro, es una persona que no está viviendo una buena vida que Dios le dejó preparada ya desde antemano. Cuando la gente nada más busca para ellos y sírveme, please, no te enojes por lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Mucha gente viene a la iglesia, entran por la iglesia, se van y se levantaron y se fueron nuevamente, no sirvieron en nada. ¿Qué clase de vida, buena vida está viviendo que Dios preestableció y Dios le dio si no está sirviendo? ¿Cómo? Entonces quiere decir que esta persona vino y fue servida.
pero se va a ir para su casa sin satisfacción. Lo más que va a llevar es lo que Dios dijo en ese día, pero se le va a olvidar porque no está caminando en esas buenas obras, no está caminando el estar arraigado dentro del cuerpo de Cristo y entender esto es lo que Dios quiere que yo haga dentro de este cuerpo. Para esto Dios me creó. Esta es la manera en que yo voy a bendecir a la congregación. Se está diciendo, ¿verdad?, que Él preparó con anticipación para que camináramos en ella viviendo la buena vida que Él preestableció y preparado para que la vivamos. Obviamente, si nosotros no entendemos estas cosas y no sabemos cómo hacerlas, no me puedes decir a mí, te puedo decir una cosa y te la puedo garantizar. Cuando tú le estás sirviendo a alguien, es cuando tú puedes decir, para esto Dios me creó. Cuando tú estabas evangelizando a alguien y el gozo de poder usar esa habilidad que Dios te dio, es que tú puedes decir, para esto Dios me creó. Cuando tú le estás enseñando a los niños en la escuela y te das cuenta que esta habilidad que viene de ti, que tal vez no la estudiaste, que está dentro de ti, o tú estás tallando una madera y estás diciendo, wow, mira qué lindo lo que hice, aquí es donde te da satisfacción. Pero cuando nosotros no estamos viviendo esta vida así, sirviendo a otros o haciendo lo que Dios nos destinó, no hay una buena vida. No existe. Existe nada más la vida que nosotros entendemos todos los días desde que nacimos y que nuestros padres nos enseñaron. Pero la que Dios quiere, la que Dios preestableció, la que Dios dijo, eso es lo que yo quiero para fulano, esto es lo que yo quiero que Wilfredo haga en la tierra. No importa que sea en otra cosa, ¿verdad?, en lo natural, lo que sea, pero esto es lo que yo quiero que sea. Yo quiero ponerlo en una congregación, yo quiero que él haga esta parte. Ahora él, si lo está haciendo, su vida se va a ser totalmente viviendo una buena vida que Dios ya preestableció. ¿Cuántos están entendiendo? So, ahora tú puedes entender por qué la gente, ¿verdad?, muchas veces tiene tantas situaciones y tantos problemas y tantas cosas que todo el mundo lo tiene. Pero hay unas que su confianza en Dios la puede sobrepasar, la puede salir adelante. ¿Por qué? Porque está viviendo esa buena vida. Y mientras esté pasando situaciones y esté pensando lo que sea, esa persona sabe que Dios se va a encargar de su vida porque está viviendo la buena vida que Dios preestableció para ellos. Este no es tu diseño. No es tu diseño. Venir de Guatemala para Estados Unidos, vivir en Queens. Este no fue tu diseño, este no fue tu diseño. Las relaciones que Dios quiere poner contigo, las personas que Dios quiere poner contigo, el lugar donde tú estás trabajando o laborando, lo que tú estás haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Alguien ya lo proveyó, alguien ya lo miró. Mi tarea es de descubrir qué es lo que yo tengo que hacer dentro de ese cuerpo para poder vivir esta vida que Dios ya tiene para mí. Y aquí es donde tú ves que esto es, en el libro de Hechos, tú puedes ver estos apóstoles y puedes ver estos discípulos caminando en una autoridad, caminando y entendiendo que Dios los había llamado, que Dios los había establecido, que Dios los había puesto. Porque de otra manera ellos no hubieran podido hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces Dios te trae al cuerpo de Cristo, pero ahora tenemos que descubrir para qué Dios te llamó, qué función tú tienes. Y esa es nuestra responsabilidad. Esto no tiene que ver con nadie más que conmigo. Mira cómo dicen Efesios 3. Es el apóstol Pablo hablando acerca de lo mismo y tú vas a ver que él entendió para qué él estaba en esta tierra. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros. No está hablando de una gracia para salvación. Él está hablando de algo que en la dispensación del tiempo, dice otra versión, ¿verdad? Dice, si es que habéis oído de la administración, lo que Dios me dejó trabajar o lo que yo podía otorgar, ¿verdad? Cuando dice dispensación del tiempo en esto mismo, ¿verdad? Dice lo que Dios me permitió que yo otorgara, que yo diera, que yo hiciera, ¿verdad? Dice,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios o don de Dios que me fue dada para con vosotros, hablándole a los efesios, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por revelación de Dios le fue dado el entender lo que el Señor quería hacer en esta tierra, lo que Dios quería hacer en esta tierra. Mira que Él cómo está reconociendo. Él no está reconociendo que por sus estudios Él logró esto. Él está reconociendo que alguien lo llamó y que Él puede ahora otorgar, puede administrar ese don de Dios porque alguien se lo reveló a Él. ¿Yes? ¿Verdad? Y está diciendo, como lo he escrito antes, versículo 4 dice, leyendo lo que podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Él está reconociendo, yo nací y Dios tiene ahí algo conmigo, un ministerio, una dispensación de la gracia de Dios, un conocimiento, una gracia de Dios para yo poder darse a administrar, otorgar y dar a otro, ¿verdad? Que antes no había sido revelado, pero ahora ha sido revelado. Él dice, en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él es un apóstol, ¿verdad? Y él es profeta, estaba en el oficio del profeta y de maestro cuando Dios lo llamó al apostolado. Versículo 6. ¿Te estoy aburriendo? No. Mucho bla, bla, bla. Ok. 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Está hablando ahora de quiénes, de los que no conocen al Señor, ¿verdad? Dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Solo está diciendo, espérate, Dios me reveló y fue la gracia de Dios, fue el don de Dios en mí. No fue porque yo lo estudié, no fue por eso. ¿Cuántos saben que tú puedes estudiar tantas cosas y no tener nada de revelación? Oh my God, esos momentos que tú tienes que tú estudias y tú dices, ¿qué leí yo? Nadie dice esa cosa. ¿Y qué fue lo que yo leí? ¿Verdad? Y la revelación de Dios no viene por lo que tú lees. La revelación viene por el Espíritu de Dios y eso es lo que está diciendo. Dios me lo reveló, ¿verdad? Dios tenía un trabajo para mí, para poderle mostrar a los gentiles que ellos también pueden entrar en el mismo cuerpo y ser partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por él, que me ha sido dada según la operación del poder de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Eso está diciendo, espérate, esto no tiene nada que ver conmigo. El don de Dios me dio algo por el poder de Dios para que yo haga en esta tierra. ¿Cómo puede ser en lo natural? Tú puedes ver aún los niños que van naciendo en este tiempo. Wow, ¿cómo entienden la tecnología? ¿Cómo así? ¿Verdad? Y yo digo, los muchachitos chiquititos, tú los miras con una iPad y ya tú ves una niña que no tiene tiene ¿cuánto? 8 meses, 10 meses y ya está. Yo, what? Ni entiende lo que ve y ya está con los deditos así. So, tú te das cuenta que Dios se encarga aún en este tiempo específico. ¿Cómo puede ser? Antes no estaba la tecnología de aprender de ser esto de computadora, ¿cómo se le llaman? Técnicos, pero hay otra cosa. Técnicos de programación o estas cosas, ¿verdad? Lo que tú estudiaste, Chris, ¿verdad? Nadie podía decir, en el año 50, nadie podía decir, yo tengo esa profesión, porque ni siquiera existía. Pero ahora, ¿cuántos técnicos hay? ¿Y cómo Dios les dio la capacidad? Hay otras personas que no pueden ni siquiera llenar un formulario por el internet y tienen que decirle a otra, llénamelo, por favor. So, Dios va preparando todo de antemano. Somos nosotros los que tenemos que entender. Espérate, yo soy parte de este cuerpo. Yo soy parte de lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo tengo que entender que si Dios lo hizo con esos apóstoles, como lo estamos leyendo en el libro de Hechos, ¿cómo puede ser que yo todavía no pueda estar en esta jugada?
¿Cómo puede ser que yo todavía no entienda lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, ya yo sé, el plan de Dios es desde antes de la fundación del mundo que yo me establezca en una congregación. Ok, pues la tengo. Pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Descubrir qué? El don que Dios tiene, ¿verdad? Y muchas personas lo van entendiendo, pero otras personas no. Y hay personas que pueden pasar 30 años sin entender, es que yo no sé qué don yo tengo, cuando es la responsabilidad de la persona, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer en ese caso? Si yo no sé para qué yo fui hecha en esta tierra, ¿verdad? Tú vienes al Señor, ¿y qué tendrías que hacer? Preguntar ¿a quién? ¿Ah? A Dios, pero si ni siquiera sabes de que Dios tiene, tú eres parte del miembro, tú eres parte del cuerpo de Cristo y eres un miembro en particular y tienes tu propia función. Si no sabes eso, ¿cómo vas a saber el resto? Entonces, ¿a quién le vas a preguntar? ¿Tú quieres cómo saber? Empieza a hacer algo. Empieza a servir. No hay posición ni baja ni chiquita. Hay posición para servir. Yo soy un apóstol. Estate quieto. Yo soy un pastor. Estate quieto. Y es verdad que lo podría hacer y lo eres. Pero esta posición, ¿cuál es? El del pastorado, el del maestro, el de enseñar. Yo soy un predicador. Tú sabes, la gente se enamora de lo que mira, ¿verdad? Y muchas veces mira ciertos dones y habilidades que Dios ha dado a otros individuos y quieren hacer lo mismo, pero no trabaja de esta manera. Es lo que Dios diseñó al cuerpo para que fuera. Mi posición tiene que ser siempre de empezar a servir en lo que tenga que servir. Y si se empezara a servir, si tú dices, no, a mí me gustaría un lugar para servir, de verdad, ¿y cuál sería? A mí me gustaría. Ese me gusta. ¿Por qué te gusta? Yo no sé. Pero me encanta y me gusta. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Tú entiendes que la iglesia no solamente es donde se mira el cuerpo de Cristo en fusión. Las 4 paredes de la iglesia no se miran nada más las capacidades que hay. Hay un mundo afuera donde se puede ver que tiene necesidad y tiene que ser el cuerpo de Cristo y no necesariamente el que esté al frente. Nosotros podemos tener muchas cosas de decir, me gusta por esto, y estamos enamorados es con un oficio o un don que Dios le ha dado a otra persona para que sea y funcione dentro del cuerpo del Cristo. Pero yo tengo que saber cuál es mi propia función. ¿Yes? Ok, ¿verdad? Y dice, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de ¿quién? De su poder. Es Dios el que te ha ministrado, es Dios el que te da, que te pone en esa posición. Mira cómo dice Corintios, dice 4, dice, hablando Pablo, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros por amor de Jesús, ¿verdad? Si una persona quiere llegar a tener una posición, ¿verdad? Y no debería de ser nadie buscando una posición, tienes que entenderme. Es simplemente buscando un lugar donde servir. Tú sabes, donde yo estaba antes, ¿verdad? Y no estoy hablando mal, eso era una verdad. Habían personas muchas veces que tenían habilidades de cantar en el mundo. Y cuando estas personas venían a la iglesia, ellos querían un trato diferente. ¿Por qué? Porque si en el mundo los trataban diferente, también en la iglesia querían exactamente lo mismo. Pero porque cantaran en la iglesia, en el mundo, no quiere decir de que Dios tenía esa misma posición para ellos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto están entendiendo? Y si ellos cantaban en el mundo y Dios quería que ellos canten en la iglesia, todavía tienen que haber una lista de requisitos de parte de Dios, no de un hombre. ¿Yes?
para que puedan desempeñar esa labor, si es que Dios quiere que trabajen esa labor. Todavía tienen que ser probados, dice la Biblia. Porque allá cantabas, ven, ahora te doy el micrófono y aquí llegaste. No, pajarito, así no es esto. ¿Cuántos están entendiendo? Tiene que haber un proceso que Dios requiere, no un hombre. Y el proceso es que esta persona tiene que probarse ser fiel y tiene que probarse que verdaderamente no es un neófito como lo leímos la semana pasada o un novicio. Tiene que probarse que es una persona fiel, que se le pueden dar responsabilidades espirituales para podérsele dar una autoridad. Te das cuenta, porque una persona en el mundo sea aquello, no quiere decir que ahora viniendo a la casa del Señor Dios tenga el mismo trabajo para ellos. Y esta misma persona tiene que ver cómo tiene que enterarse o cómo tiene que descubrir lo que Dios quería para ellos. Porque este era un profeta, este era un apóstol y este era un maestro. Y está hablando ahora como profeta y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Su suposición es siempre, yo soy un Cuando tú empiezas a entender que Dios tiene una buena vida para ti, para vivir en la tierra, tiene que ver con ¿qué? Con servicio. Y no es que Dios me hizo para que yo sea un profeta, Dios me hizo para que yo fuera un predicador. No. Tú eres un siervo. ¿Qué yo estoy haciendo ahora mismo contigo? Ya yo la probé. La lula, esta es. Vamos a ver si tiene un poquito de fe. Vamos a ver qué tiene aquí, ¿verdad? Porque cada quien ministra la capacidad que Dios le ha dado de acuerdo a la fe. ¿Yes? De acuerdo a su fe. Un día empecé a predicar y créeme que no era lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque no estaba envuelta el tamaño de fe de ahora. Ahora yo puedo leer mis notas y decir, a esto le falta consolación, le falta esto. Y no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de una capacidad, pero tú tienes que hacer algo al respecto, ir usando tu fe para irla desarrollando, compadre. ¿Cuánto entiendes? A mí, ¿de quién más te voy a hablar? Te puedo hablar lo que te puedo hablar. Tú tienes que ir probando, espérate, esto está sazonado, esto, ¿cómo se puede animar? ¿Cómo se puede dar un poquito de fe? ¿Cómo puedes entrar en esto? Eso es de acuerdo a la fe. El cocinero, si tú eres un cocinero, tú vas a decir, no. ¿Y todos esos ingredientes para qué son? Son para hacer arroz con leche. Aquí están todos los ingredientes. Y tú dices, eso debería tener un poquito de vainilla. ¿No trajiste vainilla? Trae vainilla. O eso debería tener un poquito de canela, o debería tener un poquito de huevo. Imagínate, ahora yo sabiendo que el arroz con leche se le echa huevo. Anyway, ¿sí me entiende? Porque él ha usado ya ¿qué? Su fe para poder amaestrar y desarrollar esto. ¿Yes? ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer exactamente lo mismo? Pero Dios quiere que nosotros entendamos de que nosotros somos ¿qué? Siervos. Tú vas a poder desarrollar y poder llegar al lugar que Dios tiene para ti en esta tierra para que vivas una buena vida. Y va a ser por medio de ser un siervo. Nadie empezó predicando, nadie empezó siendo un apóstol. Todo el mundo tuvo que empezar ¿desde dónde? Desde abajo. Pero una cosa yo te puedo garantizar, ese profeta no llegó a ser profeta si no entendió que Dios tenía algo preparado para él. Entonces, ya él buscando lo que Dios tenía para él, él decidió y él dijo, yo no voy a vivir mi vida como yo la quiero vivir. Espérate, así le he vivido tantos años yo sin Cristo Jesús. Ahora estando en el Señor, déjame vivir mi vida de acuerdo al plan de Dios que Él tiene para mí, porque esa sí es una buena vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ok, versículo 6. Dice,
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él está hablando, ¿verdad? Que él ahora es un siervo de Dios y está hablando cómo Dios le trajo la revelación a su corazón o a su vida para que él naciera de nuevo y Jesucristo ahora fuera en su vida, ¿verdad? Por la gloria de Dios. Versículo 7 dice, pero tenemos, ¿quién es quién? ¿Quiénes tenemos? ¿Quiénes tenemos? Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? No. ¿Qué tesoro está hablando? Que leámoslo todos juntos entonces. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Espérate. ¿Qué está diciendo este versículo? Tenemos este tesoro, tenemos este poder de Dios en este vaso hecho de barro. So, no es el barro el que se tiene que mostrar, ¿es quién? Dios. So, entonces el don es de quién? De Dios. ¿Será que esos hombres en el Nuevo Testamento pudieron descubrir esto? Yo creo que sí. Tú sabes que Pedro tuvo que haber descubierto, yo soy un vaso de barro, pero Dios está conmigo y Dios me quiere usar haciendo esto. Y tú sabes que el Espíritu Santo me está soplando ahora mismo. Tú tienes que pasar por donde toda esa línea de todas estas calles están estos enfermos y están endemoniados. Asegúrate que cuando tú pases, tú camines sobre de ellos y el Espíritu de Dios a través de tu sombra va a caer sobre de ellos y los va a dejar libres y van a ser sanados. Él tuvo que entender esto. Yes, eso dice, pero tenemos, ¿cuántos tienen esto? Todos. No te dice unos cuantos nada más, te dice todos. Eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque esa vida Dios la tenía destinada para ti desde antes de la fundación de la vida, de la tierra, o de como tú le quieras llamar. Él la tenía ya preparada y no tiene nada que ver contigo, sino tiene que ver cómo Dios quiere mostrarse a través de este vaso de barro. Por eso es que tú no te puedes enamorar del vaso de barro. Cuando tú ves a una persona fluyendo en el Espíritu de Dios, haciendo su labor en esta tierra, en la área donde Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, tú no te puedes poner, wow, con esa persona. No, porque tú lo que estás viendo es un despliegue, una manifestación del poder de Dios en ese vaso de barro. ¿Yes? Ok, ahora bien, todo esto está dicho. ¿Yes? ¿Están aquí conmigo? Uf, está caliente también, pero anyway. Caliente estoy hablando de aquí adentro, ¿verdad? Que está aquí. Bueno, ahora bien, seamos honestos. Todo esto tiene que ver con una voluntad nuestra. ¿O no? Muchos han oído el mismo mensaje por años, pero todavía no saben cuáles son sus habilidades en Cristo Jesús. Todavía no se saben mover de acuerdo al poder de Dios. Todavía están viviendo sus vidas sirviéndose a sí mismos y no están en una posición de servicio, porque se están sirviendo a ellos mismos. Pero ahora bien, no te molestes, ¿verdad? Porque no te puedo hablar de otra persona. En este caso soy yo la que estoy parada aquí. Toda la gente alrededor de todo el mundo en esta tierra nace, vive y muere. ¿O no? Todos tienen el mismo impacto de aquellos del libro de Hechos. ¿Por qué?
su voluntad nunca quiso estar envuelta con lo que Dios quiso y hizo desde el principio. No quisieron descubrir cuál era esa vida buena. No quisieron descubrir qué era lo que Dios tenía con ellos en esta tierra. No quisieron descubrir cuál era su posición dentro del cuerpo de Cristo, cómo iban a funcionar, cómo iban a trabajar, cómo se iban a ceder al Espíritu de Dios. No quisieron, no le pusieron interés. No hubo nada en ellos que dijera, yo necesito servirle al Señor y tengo que servirle de la manera que Él dispuso ya. Y cuando te das cuenta, entonces posiblemente esta persona viva, pero no la vida de Dios. Vive su propia vida. Y su propia vida no tiene nada que darle del poder a Dios a nadie. Dan intelecto, dan razonamiento, dan ideas, pero nada que ver con el poder de Dios. Y todo esto es una voluntad que yo tengo que poner delante del Señor. Posiblemente nací para esto. Este fue el plan de Dios. Esto fue lo que Dios puso desde antes de la fundación del mundo para que yo viviera en estas buenas obras. Pero si mi voluntad no está cedida al Espíritu de Dios para que yo viva de esta manera, entonces quiere decir que ni siquiera me voy a molestar para descubrir qué es lo que Dios quiere conmigo en esta tierra. Y si no voy a descubrir ni siquiera lo que Dios tiene conmigo en esta tierra, quiere decir que yo voy a morir prácticamente viviendo mi propia vida sin experimentar que ese vaso de barro pudo haber tenido la excelencia del poder de Dios en ese vaso de barro para que Dios fuera glorificado. Espérate. Y posiblemente, si yo no entiendo esto, aquí viene lo más triste. Nunca iba a saber para qué Dios me tenía en esta tierra. Nunca iba a experimentar el poder de Dios para ayudarle a otro de la manera que Dios estableció que le ayudara. Pero espérate. Quiere decir que me voy a morir sin haber experimentado lo mejor que Dios tenía para mí en esta tierra. Y quiere decir que nunca voy a saber la unción de Dios que se podía haber movido en mi vida para ayudar a otros verdaderamente como ellos lo necesitan, porque nunca entendí este plan de Dios. Nunca entendí que era el don de Dios. Nunca entendí que era la gracia de Dios. Nunca pude entender qué era lo que Dios quería con mi vida. Y lamentablemente voy a morir sin siquiera saber que había una posición dentro del cuerpo de Cristo, que había un lugar que Dios había establecido para que yo viviera en él. De que había un lugar y una posición dentro del cuerpo de Cristo que Dios ya había preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que jamás ni nunca pude dar lo que pude haber hecho en esta tierra como vaso de barro, porque simplemente no me importó saberlo. Y si lo supe, no quise caminar un pie a través del otro. No quise hacer. Por eso es que tú no puedes estar enamorado por lo que ves un vaso de barro haciendo algo. Tú tienes que buscar qué es lo que Dios tiene para ti. Quiere decir que me pudo haber muerto. Pude haber llegado hasta la tumba sin experimentar la unción de Dios, sin experimentar el poder de Dios, sin poder ayudar a otros que tanto lo necesitan. Sin saber cómo se requería que pudiera caminar en fe, cómo se requería que ese don se fuera desarrollando aún más. Y todo tenía que ver con mi propia voluntad, porque alguien ya tuvo una voluntad que quedó establecida para que en esta tierra, que aunque fuera yo un vaso de barro, el poder de Dios se manifestara en ese vaso de barro. Jesús mismo, en Juan 5, mira cómo lo dice.
No, perdón. Juan 3:23 dice, Jesús dijo esto, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Espérate. Jesús sabía que él mismo tenía que buscar todo el plan de Dios en esta tierra para hacer lo que él tenía que hacer. Él fue el que dijo, yo no lo hago si mi Padre no me dice. Yo no lo digo si mi Padre no me enseña. Yo no puedo hacer nada. Lo que yo hago, todas las obras que yo hago es porque yo he visto a mi Padre. Quiere decir que él mismo tuvo que buscar cuál era su posición dentro de lo que Dios había tenido y cómo Dios quería que se moviera en todas las áreas de su vida mientras ministraba en esta tierra. Y no podía hacer de su propio proceder lo que él hacía, sino lo que Dios le dijera. ¿Te recuerdas cuando fue a las bodas de Canaán? ¿Verdad? María le dice, oh my God, mira, no tienen vino esta gente. Y él dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Tú sabes que no me ha llegado mi hora. Pero de repente, ¿cómo fue que cambió los planes? ¿Tú crees que los cambió porque él quiso o porque él vio a alguien que le dijo, bendice a esta gente? Si él mismo estaba buscando siempre la voluntad de su Padre en cuanto a eso. La verdad es esta, que todos nacemos y todos morimos, pero no todo el mundo va a experimentar el poder de Dios en su vida porque todavía no saben cómo vivir para otros. Cuando usted y yo vivimos para ti nada más, estamos viviendo el lugar más bajo que puede haber en esta vida. Te voy a decir por qué. Porque no hay nada espiritual que tenga que desarrollarse ahí. No requiere esfuerzo, no requiere fe, no requiere absolutamente nada de ti. Pero el ministrar de acuerdo a la forma que Dios tiene para nuestras vidas requiere una vida de dedicación, requiere una vida separada, como hablamos el día martes, requiere vivir una vida donde tú vives para esto. Pablo dijo, nos dimos a esto de lleno. ¿O no? Y se requiere prácticamente vivir de fe en fe y de gloria en gloria. ¿Será que Dios quiere eso para sus hijos? Sí, porque Él dijo en el versículo anterior, Él lo dijo de esta manera, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si tú quieres que Dios se muestre en tu vida, si tú quieres que Dios se muestre cada día más de lo que Él quiere para ti en esta tierra, envuélvete en el cuerpo de Cristo. Haz una cosa detrás de la otra. Sé fiel hasta que puedas llegar a entender qué es lo que Dios quiere. La cosa más triste va a ser que llegues al cielo y que nunca te hayas enterado para qué Dios tenía en esta tierra. Va a ser la cosa más triste. Voy a decir por qué. Porque no pudiste dar, ni pudiste hacer un despliegue de la manifestación del poder de Dios en tu vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, las personas que están aquí, Dios mío, y que quieran en esta mañana, Padre, ponerse bien contigo, o entender por lo menos, o desear en su corazón estar en la posición correcta delante de ti. Entonces yo te pido, Padre, que toques sus corazones, que les muestres la verdad y que ellos puedan empezar a caminar, Señor, entendiendo que este es el don de Dios, que esta es la gracia de Dios, que este es el regalo de Dios, Padre. Y así como hubieron personas que tal vez nunca habían sido estudiadas, ni habían sido preparadas, una cosa sí supieron. Pudieron conocerte, pudieron anhelarte, pudieron querer vivir su vida de acuerdo al plan que tú tenías para ellos y no vivir al plan de acuerdo al plan de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que le muestres
a cada una de aquellas personas que tiene hambre en su corazón en esta mañana de saber qué es lo que tú tienes para ellos, Padre, para vivir en esta tierra, que tú les muestres, Padre eterno, para que empiecen a vivir, Señor, esa vida de un vaso de barro, pero mostrando, Señor, mostrando el poder, la habilidad de Dios en ellos, mostrando qué tan bueno tú eres, mostrando qué tan fiel tú eres, mostrando, Señor, que sí se puede vivir en esta tierra, Señor, buscando una vida, Señor, que tú tienes preparada para nosotros de antes de la fundación del mundo, para que Dios haga un despliegue de su manifestación, de su poder, de su gracia, de su fidelidad para toda una humanidad, Padre. Te damos gracias y te damos honra, Padre. Y que seas tú, Señor, poniendo el querer como el buen hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas cada día más, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y toda la iglesia dice amén, amén y amén. God bless you, iglesia. Que Dios me los bendiga a todos. Y gracias por haber venido.